Buenos días, jóvenes. ¿Aún me confirman que logran escuchar mi voz, por favor? Sí, Buenos días, licenciado. sí, se le escucha. Vaya, muchas gracias. Bien, tengan entonces buenos días cada uno y cada una de ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy de Derecho Notarial en el grupo B2. Y voy a compartir con ustedes pantalla para poder de alguna manera mostrar otra vez los contenidos que se han preparado para esta semana, porque esos contenidos son los que de alguna manera necesitamos comentar. Bueno, estamos en la semana 1 y pues ya ustedes han entrado a la sesión y déjenme checar. Hay un documento que yo compartí con ustedes y necesito asegurarme que todos puedan hacerlo. Se trata de datos para coordinar presencialidad. Vamos a ver, según esto, todavía Catherine Yamilet, Stephanie Arelí, Griselda, Yaritza, Iliana, Suhey, Carlos, Francisco, y Kaylee todavía no lo han completado. Entonces yo necesito que todos y cada uno puedan completar este instrumento para poder de alguna manera coordinar las sesiones de la próxima semana, a fin de poder completar también el grupo de WhatsApp que vamos a tener de esta asignatura, y cada uno pueda ser incorporado en ese grupo y pueda recibir esas comunicaciones directas de mi parte. Entonces, por favor, quienes no han hecho esta actividad, les pido que lo hagan. Hoy vamos, como parte de las actividades de esta sesión, a terminar el análisis del reportaje que iniciamos ayer. Entonces también quisiera preguntarles, y le voy a suplicar que con la manita, cada quien me diga si tuvo ocasión de leer este reportaje. Si usted lo leyó, levante la manita en este momento. Creo que todos saben de qué estoy hablando. Gracias, Adriana, gracias, Miguel. Entonces necesito ver quiénes han podido. Voy a bajar yo la manita mía. Vaya, bueno, veo que son muy pocos los que han leído. Entonces eso de entrada significa que hay algo que no anda muy bien. Gracias, Laura. Bueno, todavía quedan muchos que no lo han leído. Vaya, vamos a hacer una cosa en ese caso. Ya pueden bajar, por favor. Ya pueden bajar la manita. Gracias. Sí, miren, la idea es que todos podamos leer ese reportaje y al comentarlo, que todos puedan entender los comentarios que se formulen. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo aquí les voy a vamos a ver aquí en las indicaciones de la semana. Aquí aparece leer material. Entonces aquí podemos nosotros encontrar el documento y vamos a abrir un espacio nuevamente para que lo puedan leer, pero esta vez lo van a leer ustedes solos. Es decir, ayer creo que tuvimos un ejercicio de lectura
utilizando equipos, pero ahorita no. Ahorita lo van a leer individualmente y les voy a conceder 15 minutos para que lo puedan leer. Si usted ya lo leyó, entonces trabaje en estos 15 minutos en el resumen que debe elaborar y que debe compartir en el foro que se ha preparado para ello. Si ya lo leyó, pues trabaje en el resumen. Y si no lo ha leído, pues ahorita va a tener 15 minutos para poderlo leer. Yo aquí voy a estar y en 15 minutos voy a volver a tomar la palabra. 15 minutos. Bien, después de haber leído el reportaje que se publicó en este diario digital, en este periódico, vamos ahora a hacer algunos comentarios, porque este reportaje, la historia que contiene, el caso, los hechos que se narran, tienen mucho que ver con la función notarial. Entonces me interesa sobremanera que de una manera introductoria a esta asignatura podamos comentar esto que pasó. Entonces, quisiera así invitar a alguno o alguna de ustedes a que pueda dar como un pequeño relato de qué es lo que recuerda de los hechos del caso. Buenos días, licenciado. Ok, Bueno, pues el caso manifiesta de la imprudencia de la violación que hizo el abogado Néstor Castaneda, que autoriza lo que es la venta de una hacienda a favor de una empresa que estaba involucrada en esa sociedad toda su familia, que fue creada también por sus padres y hermanos, que también ellos tenían lo que eran acciones, por lo que se manifiesta ahí que ha violado lo que es el artículo 9 de la ley del notariado. muy bien, muy El bien. trámite que él hizo fue el trámite de una venta con pacto de retroventa, que la tierra se encuentra a manos de la familia Castaneda y que es reclamada por el señor Mauricio Menéndez. Luego, que dentro de 17 años, Pedro Castaneda regala a sus hijos lo que son unos terrenos. Se los dona también y los utilizó como una garantía de préstamo a la sociedad creada por lo que el presidente del Tribunal de Ética es también dueño. Luego Pedro firma este documento que también fue autorizado por el mismo notario que es el Castaneda. Por lo tanto, también la Fiscalía manifiesta que el notario Néstor Castaneda, a través de engaño, convence al señor Pedro Menéndez a que firme esa compraventa, pacto de retroventa, que termina por darle ese terreno a la misma familia Castaneda. También se encuentran documentos que el Faro tiene las copias. Una de ellas es a favor de Mauricio Menéndez y también de sus hermanos, hechos por el mismo notario a favor de la sociedad tecana. También Néstor afirma que él ha hecho 200 escrituras como estas a favor de lo que es de su familia. Ese sería como un breve resumen acerca del caso. Muy bien, muchas gracias, Laura, muchas gracias. Efectivamente, se nota que al haber leído usted el reportaje, conoce los hechos del caso. Vamos a ir aprovechando este reportaje para ir haciendo énfasis en algunos conceptos que yo considero que son claves y que vamos a necesitar aprender a través de sus correspondientes definiciones. Es decir, hay ciertos conceptos que se mencionan en el caso y que necesitamos de alguna manera estar seguros de qué es lo que significan. Es decir, definir
encontrar, por supuesto, definiciones de estos conceptos y tratar de aprehenderlos. Bien, uno de ellos es el concepto abogado, así, abogado, que vamos a entender por abogado o abogada. Otro concepto, y quizás valdría la pena ir haciendo una lista. Déjenme ensayar a ver si puedo ir escribiendo, a ver si lo logro. Porque, les repito, me interesa muchísimo que vayamos generando una especie de glosario o conjunto de términos. Entonces, por favor, sírvanse a anotar en sus cuadernos estos mismos conceptos que yo estoy anotando aquí para que los puedan comenzar a buscar e ir creando, ¿por qué no?, un glosario de términos. Porque, créanme, a veces nosotros nos confundimos al definir y cometemos errores conceptuales, y eso no puede suceder, digamos, de manera técnica o profesional. Entonces vamos a buscar, repito, ese término. ¿Qué vamos a entender por abogado y qué vamos a entender por este otro que se le parece mucho, pero que no es lo mismo? Es decir, ¿cuál es la diferencia, si ustedes la pueden detectar, entre un abogado y un notario? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces para referirnos a un notario le decimos abogado, y créanme, ese es un error conceptual, porque son cosas distintas. Entonces me interesa, repito, que ustedes vayan entendiendo e identificando la diferencia. Otro error muy común que se comete en materia de definiciones es confundir entre empresa y sociedad. Nuevamente, por mucho que se parezcan los términos y por mucho que tengan afinidad, porque no hay duda que son términos que se relacionan muy estrechamente entre sí. Pero repito, por mucho que estos términos se parezcan, no son la misma cosa. Y es increíble la cantidad de veces en que, para referirnos a una sociedad, le llamamos empresa. Entonces, otra vez, ¿cuál es la diferencia entre una empresa y una sociedad? De entrada, les voy a decir que la diferencia es enorme, es esencial, es en su esencia, en su naturaleza jurídica, en vista de que una sociedad es una persona jurídica, y como persona que es, tiene esa capacidad para adquirir derechos y también para contraer obligaciones y para ser representada judicial o extrajudicialmente. Repito, la sociedad es una persona jurídica que tiene su propio nombre o denominación, su propio domicilio, su propia nacionalidad, ¿por qué no?, y especialmente su propio patrimonio, distinto, por cierto, del patrimonio de los socios que integran o componen esa sociedad. Es un patrimonio diferente, que no lo podemos confundir con el de los socios. En cambio, la empresa es una cosa, fíjense bien, una cosa, y por cierto, una cosa típicamente mercantil, una herramienta o un instrumento en manos de su titular o dueño para ejercer el comercio. De tal manera que, así como no podemos confundir entre un perro y un hombre, porque el hombre es una persona y el perro es una cosa, entonces tampoco podemos, desde la óptica jurídica, confundir
los conceptos de sociedad y de empresa. Otros términos que me gustaría que ustedes investiguen y que incorporen en este glosario. Recuerden, el glosario es como un diccionario, como un conjunto de términos o conceptos con sus correspondientes definiciones. Entonces ustedes pueden ir armando este glosario término por término, palabra por palabra, buscando en diccionarios especializados la definición y anotándolos y repasándolos para poder comprender qué es lo que significan. Decía que otro término que me gustaría que incorporen, porque se menciona en el reportaje, es el término usufructo. Esa es una palabra que usted podrá decir, yo sé lo que es, pero ¿en verdad lo sabe? Entonces nunca está de más poder investigar a nivel de repaso algunas definiciones para poder, repito, estar de acuerdo, ya que al usufructo se le contrapone lo que se denomina como mera o nuda propiedad. Entonces resulta de la mayor importancia que usted pueda otra vez saber diferenciar entre lo que es un usufructo, que es un derecho real, de lo que es la propiedad o dominio, que también es un derecho real, pero que ha sido desprovista de dos de sus facultades, como lo son el uso y el disfrute o aprovechamiento de los frutos. La mera o nuda propiedad es como el dominio o la propiedad, pero al cual se le han privado o se le han quitado parte de sus facultades. De tal manera que cuando se es mero o nudo propietario, sí se puede disponer del objeto, pero no se puede usar, ni mucho menos utilizar o aprovecharse de sus frutos, porque esos le pertenecen o le corresponden al usufructuario. Quiero ver qué otros términos. Bueno, podemos también incluir el concepto de acción, pero como título valor, es decir, la acción como aquel documento con el cual se acredita o se certifica que una persona es titular de una participación dentro de una sociedad de capitales. Por cierto, cuando hablamos nosotros de sociedad, en el Código de Comercio aprendemos que sociedades hay de varias clases. Una primera clasificación es sociedades de capital y sociedades de personas. Entonces, también necesitamos recordar aquellos conceptos que aprendimos en derecho mercantil y que tiene que ver con la clasificación de las sociedades. Porque aquí, por ejemplo, y quiero destacarlo, una sociedad de capitales puede ser anónima o puede ser comanditaria por acciones. Una sociedad de personas puede ser colectiva, puede ser comanditaria simple o puede ser de responsabilidad limitada. Entonces, la sociedad anónima, no sé si ustedes se han como puesto a pensar en lo que la palabra anónimo significa. O sea, lo hemos visto en otros escenarios, como por ejemplo, voy a ir a una reunión de un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Qué significa dentro de ese contexto? Anónimos. No sé si coinciden conmigo.
pero más o menos da la idea de que voy a ir a reunirme con otro grupo de personas que al igual que yo tienen un problema con las bebidas, con el licor, con el alcohol, pero yo no quiero publicarlo. Es decir, yo no quiero que esto se sepa. O sea, yo quiero mantener esta mi condición lo más reservada posible. O sea, mantenerlo en el anonimato. Por eso se llama Alcohólicos Anónimos, porque no se espera que se publique, que se divulgue, que se sepa. No sé si me explico. Igual existe esa otra de Neuróticos Anónimos. Es decir, cuando usted desea permanecer en el anonimato, es porque quiere cierto nivel de confidencialidad. Ahora, ¿cómo se aplica esto a una sociedad anónima? Créanme, de la misma manera. O sea, cuando nacen las sociedades anónimas, lo hacen precisamente con la finalidad de mantener oculto, de mantener reservado quiénes son los que van a recibir beneficios de las actividades a las que esa sociedad se va a dedicar. Es decir, la idea de ser socio en una sociedad anónima es que no se sepa. Ahora, sería un poco difícil ocultar quiénes son los socios fundadores, es decir, aquellos que con su firma, habiendo concurrido ante un notario para el otorgamiento de una escritura pública de constitución de una sociedad, ahí sí sería un poco difícil ocultar quiénes son, porque tienen que firmar y proporcionar los datos de su identidad al notario, y esos datos quedan consignados en la escritura de constitución. Pero eso no quiere decir que yo, por haber sido socio fundador, por haber participado en la constitución de una sociedad, deba permanecer por los siglos de los siglos como miembro o integrante de esa sociedad. Para nada. Es decir, yo puedo suscribir cierta cantidad de acciones en el acto constitutivo de una sociedad en la mañana de un día, y en la tarde puedo enajenar esa participación, esas acciones. Puedo regalarlas, puedo permutarlas, puedo venderlas, puedo darlas en pago, puedo darlas en prenda o garantía por alguna obligación que yo tengo. Es decir, yo puedo hacer con mi participación social lo que yo quiera y nadie me lo puede impedir, porque forma parte de la libre disposición garantizada constitucionalmente. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que en un Estado constitucional de derecho, en donde se respete la legalidad y la razón de ser de las instituciones jurídicas, no hay manera cierta de saber quiénes son los actuales socios de una sociedad anónima, precisamente por su naturaleza, porque es anónima. No sé si me explico. Es decir, no hay manera cierta de saber quiénes son los actuales, y aclaro, los actuales socios, porque como les repito, sí habría manera de saber quiénes son los socios que participaron en el acto de constitución. Ahora bien, eso tiene que ver también con la clase de acciones que se pueden emitir, ya que las acciones, por su forma en que se emiten, pueden ser de dos categorías o de dos clases. Pueden ser nominativas y pueden ser al portador. Entonces, cuando son nominativas, efectivamente en las acciones o en sus certificados se coloca el nombre del titular, del dueño de ellas. Y estas, cuando se van a transferir, se transfieren por endoso seguido de registro. Pero ojo, registro en un libro que llevan las sociedades internamente, no en un libro que lleve el registro de comercio o ningún otro registro público.
O sea, el registro que lleva internamente una sociedad no es público y solamente se contrae o se limita a las acciones que sean nominativas, no así a las acciones que sean al portador, porque con respecto a las acciones al portador, esas pertenecen a aquel que las tenga en su poder. Por eso son al portador, porque no se emiten a nombre de una persona determinada, sino que se emiten a nombre del portador. Es como los billetes de la moneda de curso legal. O sea, esos son billetes que son emitidos al portador. Y si usted tiene en sus manos un billete de A5, ese billete es suyo porque usted lo tiene. Pero media vez se lo dé a otra persona, ya esa otra persona será la dueña. Lo mismo sucede con las acciones cuando son al portador. Pero cuando son nominativas, entonces sí, hay una forma de averiguar, pero en un registro que no es público, que es interno y que lo lleva la sociedad misma. Ahora, repito, si yo tengo acciones en una sociedad anónima, mi deseo, mi interés es, repito, permanecer en el anonimato. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque en el reportaje se dijo, o se dice, que según una indagación que se hizo en el registro de comercio, se determinó que todavía fulano, fulano, fulano y fulano siguen siendo los accionistas en esa sociedad. Entonces a eso yo le haría un reparo, y el reparo es que en el registro de comercio no hay manera de averiguar quiénes son los actuales socios en una sociedad. Sí se podría lograr consultando el libro de accionistas que llevan internamente las sociedades, pero esa información no es pública. Para ello se necesitaría o ser socio para poder tener derecho a accesar a ese registro en cuanto a lo que a mí concierne, o tener una autorización judicial, o en países como el nuestro, de parte de la Fiscalía General de la República, por medio de una investigación en curso. Pero si no es así, no hay manera de saberlo. Bien, dice que en el caso tal como lo estamos repasando, este notario autorizó una escritura con pacto de retroventa. Aquí surge, por supuesto, otro par de términos que ustedes perfectamente podrían incluir en este glosario. El primero de ellos sería escritura pública. Es decir, ¿qué vamos a entender por escritura pública? Créanme, ese es un concepto que tiene muchísimo que ver con el derecho notarial, y por supuesto necesitamos aprender ese concepto, conocer muy bien su definición, para que sepamos distinguir cuando nos encontramos en presencia de una escritura pública y cuando no. Es decir, ¿cómo se llama si no fuera pública una escritura? Tenemos que saberlo. Y lo otro es este famoso pacto de retroventa. Y lo digo porque en el reportaje se ha mencionado que hubo una compra-venta, otro término que yo no estoy muy seguro si ustedes lo manejan, pero que deben también manejarlo. Incluso se menciona también el concepto donación. Entonces, todo esto, repito, tiene que ser manejado por ustedes en el nivel de su carrera que llevan. Ya deberían estar muy familiarizados con todos estos términos, de tal manera que no haya ninguna duda en cuanto a lo que significan.
¿Por qué no decirlo? Valdría la pena, ya que estamos ante un dilema de una actuación de quien fue presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, ¿por qué no repasar el concepto de ética? Pero volvamos al pacto de retroventa, que fue lo que se mencionó en el reportaje y que en una de sus partes se dice que actualmente está prohibido el pacto de retroventa. A ver, les pregunto, en el reportaje, ¿qué ley se menciona que se dice que prohíbe el pacto de retroventa? La ley contra la usura. Muy bien, gracias. Efectivamente, en el reportaje se afirma eso. Ahora, yo quisiera plantear ante ustedes un cuestionamiento. ¿Es cierto? ¿Es cierto que en la ley contra la usura se prohíbe el pacto de retroventa en las compraventas? También se menciona, y lo voy a anotar porque lo acabo de recordar, se menciona la palabra prenda. Y se dice, equivocadamente por cierto en el reportaje, que en cierto momento ese inmueble se dio en prenda, totalmente imposible desde el punto de vista jurídico, ya que la prenda recae sobre bienes muebles y no puede recaer sobre bienes inmuebles o raíces. Y aquí estamos hablando de una hacienda, es decir, de un terreno rústico de gran extensión superficial, que es un bien raíz, un bien inmueble, imposible, repito, jurídicamente que se pueda dar en prenda. Sin embargo, se menciona en el reportaje, y ahí es donde nosotros, como conocedores del derecho y del significado correcto y puntual de las palabras, obviamente necesitamos tener claridad para no caer en una confusión. El término que sí se menciona y que es más adecuado es el término hipoteca. Y se dice en el reportaje, recuerden, estoy haciendo un análisis lo más exhaustivo que me resulte posible de este reportaje. Les he mencionado de que contiene mucho contenido notarial y obviamente necesitamos familiarizarnos con los distintos términos o conceptos que allí se mencionan y darles su verdadero sentido y alcance, es decir, interpretarlos adecuadamente. Bien, se dice en el reportaje que el pacto de retroventa es una especie de hipoteca. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para dar algún nivel de claridad en cuanto a esto. Miren, por muchos años y hasta antes de la entrada en vigencia de la ley contra la usura, por muchos años se utilizó la venta con pacto de retroventa como una forma de garantizar préstamos de dinero. Funcionaba así. Llegaba una persona que necesitaba una cantidad de dinero donde un prestamista. Estamos hablando aquí de acreedores particulares. No estamos hablando de bancos o instituciones afiliadas al sistema financiero. No. Estamos hablando de personas naturales que se dedican al préstamo de dinero como forma de ganarse la vida. Muchos de ellos, por cierto, ¿por qué no decirlo? Prestan un servicio y sirven como una ayuda a las personas, especialmente cuando el sistema financiero les ha dicho que no.
les ha dicho que les ha rechazado sus solicitudes de préstamos. Entonces acuden ante estas personas. Algunos de ellos, créanme, son conscientes, son humanos, algunos, pocos, pero los hay. Es decir, son personas que no necesariamente sangran, como decimos vulgarmente, a los demás. Pero hay muchos, quizás demasiados, que sí, que definitivamente se aprovechan del dolor y de la necesidad de los demás y se dedican a esto con un ánimo lucrativo, extremo y exagerado, reprochable desde la óptica ética o moral, reprochable. Hay personas, usted me dirá que a lo mejor no, pero las hay, que le prestan, por ejemplo, a un comerciante informal $100, por ejemplo, y no me van a creer, con un interés del 20% mensual. El 20% estamos hablando de que por los $100 que ha recibido le va a dar $20 de intereses. Y así los hay quienes prestan al 15, al 10, al 5, al 3, pero también los hay quienes le prestan al 1%, que equivale al 12% anual y es más o menos lo que le pueden cobrar en un banco. Ahora, hablando de bancos, tampoco están exentos de críticas porque las tarjetas de crédito y los préstamos que dan por medio de ellas, no hombre, el interés es usurero. Hablamos de un interés del 36% anual, 48% anual, 50 y pico por ciento anual. Es decir, no es que tampoco sean los santitos, los bancos. Pero bueno, digamos que la cacha es permitida, pero por lo menos en lo que a usted y a mí respecta, debemos tratar de mantener niveles de justicia universal y de solidaridad con los demás. Pero bueno, cada quien decide y hace lo que estime conveniente. Pero a lo que quiero llegar es a que el pacto de retroventa fue una figura muy utilizada y lamentablemente a veces de manera un poco abusiva, diría yo. Abusiva en el sentido de que el interés último o interno del prestamista, del acreedor, en el fondo no era recuperar su dinero, sino quedarse con la propiedad. O sea, eso no lo podemos negar. No podemos tapar el sol con un dedo y decir que no, que eso es mentira, que eso es un invento. No. Mire, hay personas que se han hecho de muchas propiedades de esta manera, aprovechándose de la necesidad, del dolor, de las enfermedades, de la muerte de otras personas. Y eso, pues, no soy yo quien va a juzgar, pero en mi óptica, en mi marco de valores, pues creo que algún día van a dar cuentas y responder por ello. Pero bueno, lo que les quiero decir es que el pacto con retroventa funcionaba así. Necesito $10,000. ¿Qué tienes como garantía? Un terreno, una casa. Ok, vamos a hacer un documento en el cual pues vamos a dejar como garantía el terreno o la casa, como garantía de que me vas a pagar. ¿Está bien? ¿Vamos a hacer una hipoteca? No, yo con hipotecas no presto. Yo solamente presto con pacto de retroventa. Oh, pero la casa vale $40,000. Sí, pero no importa. Le vamos a poner ahí que me la estás vendiendo en 10,000 y le vamos a poner que la puedes recuperar. Que la puedes recuperar dentro del plazo que establezcamos. ¿Cuánto plazo quieres para pagarme? ¿Quieres 6 meses? ¿Quieres un año?
¿Quieres 2 años? Pues ahí consensuemos el plazo. Bueno, 1 año, pues ok. Entonces le vamos a poner que que vas a poder recuperar la propiedad si dentro del plazo de 1 año tú me das $15,000. Es decir, los $10,000 que le prestaron más $5,000 en concepto de, pues, ¿por qué no decirlo?, sobreprecio, que estarían representando los intereses del préstamo. Entonces, así es como se manejaba. Se dejó de lado la hipoteca. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes, y quisiera ver si alguno tiene alguna idea, que los acreedores preferían el pacto de retroventa a la hipoteca? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Qué se les ocurre? Bueno, miren, la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la manera en que opera la hipoteca y con la manera en que opera la venta con pacto de retroventa. Miren, la hipoteca es una garantía muy eficaz, una garantía muy buena. Básicamente, en ella, el dueño o propietario de un inmueble lo da a través de una escritura pública llamada hipoteca como una seguridad al acreedor de que si no le paga, si llega el plazo pactado para el pago y no se realiza el pago, entonces el acreedor podrá demandar en un tribunal, en un juzgado competente, demandar el pago o cumplimiento forzoso de la obligación. Una vez que se presenta, digamos, la demanda, se ordena un embargo en bienes propios del deudor. En este caso, el deudor que constituyó la hipoteca. Por cierto, el embargo se ordena sobre todos los bienes del deudor, no necesariamente sobre o solo sobre los bienes que dio en garantía. No, el embargo tiene un carácter general, es decir, se ordena embargar bienes del deudor. Claro, habiendo una hipoteca, digamos que ya hay un bien que no se puede ocultar, que no se puede movilizar, que no se puede esconder porque es un bien raíz, un bien inmueble, no se puede mover porque está arraigado en el suelo, ya se trate de un terreno o de un edificio. Entonces, habiendo ya un bien dado en garantía, pues lo normal es que el embargo recaiga sobre ese mismo bien. Una vez embargado el bien, pues se procede a la venta de ese bien en pública subasta. Y con el producto de la venta, con lo que den por el bien, el acreedor recibe su dinero, capital, intereses y costas de la cobranza. Y si queda algún dinero como que dice, de sobra, porque se vendió en mayor cantidad que la que se estaba reclamando, entonces el remanente se le da a quien tiene derecho a él, que es el deudor dueño del inmueble que se embargó y que se vendió en pública subasta. Se le da al deudor. Y todo esto, bueno, si no hubieran postores, si no hubieran personas interesadas en comprar, pues se hace una adjudicación en pago al acreedor de ese bien. Pero si el precio en que se evaluó, porque se hace un peritaje judicial para evaluar el inmueble, si el precio sobrepuja lo que está reclamando,
Ejemplo, él reclama $15,000, pero el inmueble se vendió en 40,000. Quiere decir que si se le adjudica en pago, el acreedor tendría que dar los $25,000 restantes para que se le puedan entregar al dueño, al deudor. Entonces, digámoslo así, con ese escenario, no deja de ser para los acreedores un tanto engorroso, un poco difícil, arriesgado. Bueno, habida cuenta de que muchos deudores, con el fin de permanecer más tiempo en el inmueble, cuando se les demanda, los deudores, no hombre, meten la una y mil oposiciones. Es decir, a través de un abogado, presentan todos los motivos de queja o de oposición que puedan pensar. Y luego, cuando se pronuncia la sentencia, una apelación, si fuera posible hasta una casación, un amparo. Entonces, o sea, se le pone, ¿por qué no decirlo?, al acreedor un poco difícil hacer efectivo la recuperación de su capital, de su dinero. Así funciona la hipoteca. Pero, ¿cómo creen ustedes que funciona la venta con pacto de retroventa? Miren, su propio nombre lo dice. Es una venta. Es decir, el deudor, cuando llegó con una propiedad valuada en 40,000, pero la vendió en 10,000 y se reservó el derecho de recuperarla en 15,000 dentro de un año. Ok, pero vendió la propiedad y la vendió en 10,000. No importa que valía 40,000, no importa, la vendió en 10,000. Ahora, pregunto, ¿creen ustedes que está prohibido por la ley, por la Constitución, por las buenas costumbres, que yo, como dueño de un objeto, voy a empezar por lo más bajo, lo venda en la mitad de su precio? ¿Está prohibido? ¿O lo venda en una cuarta parte de su precio? ¿Será que está prohibido? O lo que es igual, está prohibido si yo lo quiero regalar. O sea, otra vez, ¿quién válidamente me puede prohibir hacer con lo mío lo que yo quiera? Nadie. O sea, yo lo puedo regalar si esa es mi voluntad, o lo puedo vender. Incluso el comprador, veamos el otro lado de la moneda, un objeto, y no hay compradores que dan millones por el pantalón que utilizó Michael Jackson cuando filmó Thriller. Un pantalón que lo más que vale son unos $20 y dan millones por él. Es decir, eso lo podemos ver desde la óptica del vendedor o del comprador. Es decir, se pueden hacer negocios en la forma y cuantía que las partes quieran. O sea, no hay por qué ponerle límites a la contratación, a los negocios. Y cada quien hace lo que quiere, en tanto sea capaz y tenga discernimiento, por supuesto, porque si estamos hablando de un incapaz, o sea, ahí sí hay que ponerle algunos reparos por el aprovechamiento que se pudo haber hecho. Pero mi punto aquí es que en la venta con pacto de retroventa, el deudor vendió, que vendió en menos de su valor. Ok, está bien, pero vendió. Ahora, esa venta no es pura y simple. Es una venta sujeta a una condición resolutoria. Y la condición resolutoria consiste en que el vendedor desee adquirir de nuevo para sí el objeto que vendió. Es decir, la condición se cumple si al cabo de un año este vendedor llega ante el acreedor con los $15,000. Aquí vengo a recuperar mi propiedad. Ok, cómo no, vamos donde un notario y yo te doy la venta. La venta en reversa. Mediante escritura pública te devuelvo tu propiedad.
a través de una venta y tradición. Ya que un año antes tú me hiciste venta y tradición a mí, ahora yo te voy a hacer venta y tradición a ti. Así funciona la venta con pacto de retroventa. Es decir, a través de una condición resolutoria, que consiste en que el que vendió opte, decida por recuperar el objeto en el plazo estipulado. Pero repito, ¿en qué han consistido los abusos? Bueno, primero, porque si el deudor anda buscando una suma de dinero, $10,000, normalmente es porque los necesita. Y si fue con un prestamista particular, podría ser que un banco se lo negó el préstamo. Y si el banco se lo negó, lo más probable es que, como resultado del estudio socioeconómico que le hicieron a la persona, como resultado de los comprobantes de ingresos que le pidieron, pues se obtuvo que no tiene capacidad de pago. Es decir, que no puede reunir mes a mes las cuotas de amortización a capital e intereses que los bancos establecen. Así que no puede pagar. Por eso le dijeron que no. Entonces va con un prestamista y otra vez lo más probable es que no pueda pagar. Que llegue el año sin él haber podido reunir los $10,000 que se le prestaron, más los 5,000, 3,000, 1,000 o lo que sea que le hayan puesto por encima del precio original y que son representativos de los intereses para el capitalista, para el prestamista. Entonces, al no poder pagar, pues allí es donde el prestamista viene y como ya es dueño, y si ya pasó el año del plazo, la condición resolutoria falló. Es decir, ya no puede más hacer efectivo ese derecho, porque tenía un plazo para hacerlo. Y si el plazo venció, entonces ya no puede recuperar la propiedad porque ya venció el plazo. Allí es donde entra aquello que les dije al principio, que hay personas dedicadas a ese negocio que sí son conscientes. Yo he visto casos en donde ha pasado el año, año y medio, 2 años, 3 años, y todavía le dicen, no, no te preocupes, conseguime mi dinero y yo te la devuelvo. Y lo han hecho, lo han hecho. Es decir, conozco casos en donde no se han aprovechado, sino que efectivamente han permitido la recuperación, obviamente previo el pago de lo que le corresponde, pues porque en algún momento sacó $10,000 o la cantidad que sea y se las entregó. O sea, no es que tampoco es Santa Claus, pues, o un ángel que anda aquí haciendo bienes, no. O sea, él también es un negociante, ¿no? Pero sí, repito, conozco personas que no se han aprovechado. Pero igual, también conozco personas que no han tenido la más mínima misericordia. No sé si han leído El Mercader de Venecia. Trata precisamente sobre el caso de un prestamista dispuesto a arrancarle una libra de carne a su deudor porque eso era lo convenido. Y sin mayor reparo, cuchillo en mano, estaba a punto de hacerlo, de no ser por la intervención inteligente de una persona. Les recomiendo la obra. Bien, entonces, el caso es de una persona que en 1980 otorgó un contrato de donación a favor de sus hijos. Uno de ellos, el demandante o denunciante en el caso reportado. Esa donación, les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que se perfeccionó esa donación, sí o no? Aquellos que piensen que se perfeccionó, levanten la manita. Gracias, Miguel. ¿Alguien más que desee opinar? Gracias, Marcela.
Vaya, gracias, puede bajar la mano ahorita. Gracias. Vaya, aquellos que piensan que no se perfeccionó la donación, ahora levanten la manita. Híjole, aquí tenemos Kevin. Gracias, Kevin. Ok. Gracias, Evelyn. Vaya. Gracias, María José. Gracias, Gilbert y Catherine y Mary. Vaya. Ok. Gracias. Gracias, Adile. Ya pueden bajar la manito, por favor. Vaya. Déjenme tratar de recordar algunas disposiciones legales que hacen referencia al momento en que un contrato se perfecciona. Lo que significa, dicho en otras palabras, el momento en que un contrato comienza a producir los efectos deseados, o sea, los efectos jurídicos que se espera que produzca ese contrato. También es importante en este contexto distinguir entre lo que son los efectos de un contrato entre las partes contratantes, y los efectos que ese contrato puede producir frente a terceros, entendiendo por terceros todos aquellos que no sean parte contratante. Es decir, o se es parte o se es tercero. Esas son las dos alternativas que pueden darse en materia de contratos. Ser parte contratante y todos los demás ser terceros. Porque hay que distinguir entre los efectos de un contrato cuando hablamos de los efectos que se producen entre las partes y de los efectos que se producen frente a terceros. Porque en el caso que estamos analizando, se comete, a mi juicio, un error al afirmarse que en 1980 se había donado el inmueble y que por ende ya no podía ser objeto de otro acto jurídico con posterioridad. Es decir, que ya no era como válido la venta con pacto de retroventa que se hizo 17 años después, argumentándose o dando la apariencia de que la razón por la cual ya no era válida la venta que se hizo en el 97 es porque ya se había donado en el 80. Entonces, eso, repito, encuentra una explicación cuando nosotros recordamos cómo es que se producen los efectos de los contratos y distinguimos entre los efectos entre las partes y los efectos frente a terceros. Yo les voy a pedir, en ese orden de ideas, que recuerden algunos conceptos fundamentales del derecho contractual y del derecho de obligaciones y del derecho patrimonial en sí. Y tienen que ver con lo que es los modos de adquirirse el dominio de las cosas. Los modos de adquirirse. En nuestra legislación, y voy a ver si puedo otra vez remitirme a este glosario. Modos de adquirir. Dígame. Sí, le escucho. Sí, yo decía que sí hice respuesta perfecta porque me trasladé, ¿verdad?, allá a los requisitos de forma y de fondo de la compraventa o de las donaciones. Por eso, el 1605 habla de que se refuta perfecta desde que se ha convenido la cosa, ¿no? O sea, pago el precio y me dan el inmueble.
Gracias. Bien, efectivamente, usted menciona que en su opinión la donación se perfeccionó por cuanto se cumplió con lo establecido en el artículo 1605 del Código Civil, que dice que el contrato de compraventa, y lo podemos trasladar a la donación, se perfecciona cuando se han puesto de acuerdo en la cosa y en el precio. Sin embargo, quisiera yo aclarar que la donación, a diferencia de la compraventa, no lleva, digamos, como elemento sine qua non un precio, ya que la donación es un contrato gratuito o de beneficencia, mientras que la compraventa es un contrato oneroso. La compraventa necesita un precio en dinero, totalmente hablando, o si fuera parte en dinero y parte en otra cosa, la mayor parte del valor tiene que ser en dinero y la menor parte en otra cosa, porque si no sería permuta. Entonces, lo que le quiero decir es que en el artículo 1605 tenemos que leer también el siguiente inciso, el inciso segundo, que es donde se dice que cuando la venta recae sobre un bien raíz, sobre una sucesión hereditaria, sobre una servidumbre activa, en ese caso no se va a reputar perfecta frente a la ley mientras no se otorgue escritura pública. Entonces, en el caso de la compraventa de un bien raíz, efectivamente, la compraventa se perfecciona con la escritura pública, debidamente otorgada ante funcionario autorizado por la ley para cartular, para ejercer el notariado. Pero estaba yo tratando de repasar con ustedes el tema de los modos de adquirirse el dominio de las cosas, porque fíjense bien lo que les voy a decir, tomen nota y ojalá que lo logren comprender cabalmente. Vaya, ¿qué error tendría desde la óptica jurídica si yo les dijera que soy dueño o propietario de un vehículo porque lo compré? Es decir, lo compré y por haberlo comprado me convertí en dueño automáticamente, porque lo compré. O dicho en otras palabras, convierte la compraventa en dueño del objeto al comprador, lo convierte en dueño la compraventa. O se lo voy a dar todavía más fácil, ¿Es la compraventa entre nosotros un modo de adquirirse el dominio de las cosas? Yo diría que sí, porque el contrato de compraventa transfiere la propiedad de las cosas por las que se ha pagado un precio. Gracias, Marcela, gracias. Vaya, me gusta cuando hay participación porque me permite a mí retroalimentar. Miren, nosotros no debemos tener, digamos, pena, ¿verdad?, cuando tal vez damos alguna opinión y resulta que tal vez no es del todo correcta, porque precisamente una de las mejores maneras de aprender es cuando algunos conceptos que tal vez no están 100% correctos nos son retroalimentados, como en este caso. Mire, yo traje a cuenta el tema de los modos de adquirir el dominio de las cosas para que ustedes me los pudieran recordar, porque han sido objeto de estudio en otras asignaturas. Por ejemplo, la ocupación. La ocupación
es un modo de adquirirse el dominio de las cosas ajenas. La accesión no sé si me ayudan a terminar, solo me faltan 2. Creo que es la prescripción. Sí, totalmente de acuerdo. Pero la prescripción tiene 2 modalidades, llamémosle así. Tiene 2 variantes, ¿verdad? Está la prescripción adquisitiva. Híjole, qué feo estoy escribiendo porque no me estoy apoyando. Espérenme, mejor me voy a apoyar. Está la prescripción adquisitiva y está la otra, que es la prescripción extintiva. Esta otra es lo opuesto, ¿no? Lejos de ser un modo de adquirirse el dominio, es un modo de perderlo, la prescripción extintiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de los modos de adquirirse el dominio, adquirirse, entonces tenemos que hacer énfasis en que se trata de la prescripción adquisitiva, ¿verdad? La adquisitiva, no así la extintiva. ¿Y cuál es el que me hace falta de los 4 modos de adquirirse el dominio? Sin temor a equivocarme, creo que es la posesión, Lee. No. La posesión es un hecho que consiste en tener una cosa con ánimo y señor de ser dueño de ella. La posesión es un hecho tutelado o protegido por el derecho que tiene 2 elementos, el corpus, que es la tenencia material, y el animus, que es la voluntad o intención de ser dueño y comportarse como tal. Esa es la posesión. Pero el modo sería la tradición, Lee. Sí, así es correcto. El otro es la tradición. La tradición. Entonces, estos temas, llamémosle así, son bastante útiles a la hora de aprender o practicar los instrumentos notariales que uno debe elaborar. Y como esa es la competencia de esta asignatura, pues es obvio que tenemos que, por lo menos a nivel de repaso, traer a cuenta estos conceptos. La tradición es el modo de adquirirse el dominio de las cosas, que consiste en la entrega que una persona hace del objeto, pero con esa intención clara y manifiesta de desprenderse del dominio a efecto de que la persona a quien le estamos haciendo esa entrega adquiera el dominio. De allí que uno se llama tradente y el otro se llama adquirente. Pero fíjense bien, por favor, lo que les voy a decir. La tradición es una cosa distinta de la compraventa, muy distinta. De hecho, ocupan una categoría afín, por supuesto. Cuando yo digo afín, significa que se vinculan, que se relacionan, pero eso no significa que sean lo mismo. O sea, la tradición es un modo de adquirirse el dominio. La compraventa es un título traslaticio de dominio, que no es lo mismo, son cosas diferentes. La ley dice, en el Código Civil, que para que la tradición valga, para que valga la tradición, se requiere de un título traslaticio de dominio. En otras palabras, si no hay título traslaticio de dominio, la tradición no vale. No vale. Necesita como sustento, como soporte, la existencia de un título traslaticio de dominio. Porque si no, repito,
No vale. Entonces, la compra-venta, la donación, la permuta, la dación en pago, la adjudicación en pago que se pueda hacer como producto de un remate o venta en pública subasta, son títulos traslaticios de dominio, pero no son en sí mismas tradición. La tradición, repito, y que no se les olvide, es cosa distinta, es cosa diferente. Entonces, ahora, ¿por qué a veces lo confundimos? ¿Por qué a veces confundimos entre el título y el modo de adquirir? O sea, entre la venta y la tradición. Miren, confundimos porque lo más común y corriente es consignar en el mismo instrumento tanto el título como el modo de adquirirse el dominio. Es decir, en un mismo instrumento consignamos tanto la venta como la tradición, tanto la donación como la tradición, tanto la permuta como la tradición. Y por hacerlo en un mismo instrumento, muchas veces en nuestro cassette interno pensamos que es lo mismo, pero no es cierto. Son cosas diferentes. Incluso, fíjense bien, en escritura pública, ante notario, yo podría, como dueño de un inmueble, hacer venta de él, pero no hacer tradición de él. Es decir, en una escritura pública yo puedo hacer solamente la venta, el título traslaticio de dominio, pero no hacer la tradición. La tradición yo la podría dejar para después, si esa es mi voluntad, consensuada con la voluntad del comprador. Convenimos con él, mira, hagamos una cosa, te voy a hacer venta nada más por ahora, solo venta. Yo voy a ser el vendedor, vos vas a ser el comprador. Pero, ojo, no te voy a hacer la tradición todavía. La tradición te la voy a hacer, ejemplo, cuando me terminé de pagar. Ejemplo, cuando me terminé de pagar. Podría ser que le quedó debiendo alguna cantidad como parte del precio. Podría ser. Y por eso, digo yo, no te voy a hacer tradición todavía. La tradición te la voy a hacer después. Un año después, 6 meses después, vengo yo y le digo, vaya, qué bueno que ya me pagaste. Vamos entonces donde un notario y ahora sí, te voy a hacer la tradición. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Te voy a hacer la tradición. Y se van donde un notario y en instrumento público, esta vez le hace la tradición. ¿Por qué traigo todo esto a cuenta? Porque es posible que un contrato se perfeccione porque se cumplen con los requisitos legales para ello, pero que los efectos los surta solamente entre las partes, pero no con respecto a terceros. Y ese es precisamente el caso de una compraventa, de una donación que o bien no contienen tradición o la contienen, pero no se presenta al registro de la propiedad, aunque contenga la tradición. Miren, para que les quede todavía más claro, sí, le escucho. Sí, una pregunta, vaya. En este caso, en el instrumento público que se realiza la venta, ahí mismo, en ese mismo instrumento, se hace la tradición, o puede ser en uno distinto. Exacto. Esa sería mi pregunta, y quería preguntar si en este caso tiene que estar, para poderse inscribir en el registro, la tradición. Sí, vaya, se lo voy a explicar de una manera bien puntual.
Si yo solamente otorgo la venta en escritura pública, cumpliendo con el requisito del artículo 1605 del Código Civil, otorgo solamente la venta, pero no otorgo la tradición. La tradición, como se los expliqué en el ejemplo, he decidido hacerla hasta después. Esa escritura pública de venta no es inscribible en el registro. No tiene sentido inscribirla en el registro. ¿Para qué? No es inscribible. No tiene sentido inscribirla. Porque lo que se inscribe en el registro es el instrumento de tradición. Es decir, el instrumento que contiene el modo de adquirirse el dominio, no el instrumento que contiene el título traslaticio de dominio. Repito, en el 99.99999% de los casos, usted va a encontrar en un solo instrumento la venta y la tradición. En el 99.9999999% de los casos. Repito, así lo va a encontrar en la inmensa mayoría de los casos. Pero eso no significa ni por asomo que no se pueda hacer en instrumentos separados. Aquí tengo en pantalla el Código Civil y me voy a remitir puntualmente al artículo 667. Incluso les voy a pedir que este artículo lo repasen. Vaya, espero que lo puedan ver. La tradición del dominio de los bienes raíces, la tradición, se efectuará por medio de un instrumento público. Aquí le está dando el requisito formal para que valga la tradición del dominio de los bienes raíces, en que el tradente, es decir, el dueño actual, exprese verificarla. Es decir, tiene que expresar que verifica la tradición. Y el adquirente exprese recibirla, o sea, recibir la tradición. Esto no puede faltar en un instrumento donde se haga la tradición del dominio de un bien raíz. Es decir, el hecho de que el tradente expresa verificar la tradición y el adquirente expresa que la recibe la tradición. Este instrumento, y aquí viene lo que es clave, este instrumento podrá ser el mismo del acto o contrato. Es decir, el instrumento de tradición del dominio podrá ser el mismo del acto o contrato. El contrato es la compraventa, el contrato es la donación, el contrato es la permuta o trueque o cambio. Ese es el contrato. Y el instrumento de tradición o la tradición del dominio es otra cosa diferente. Que podrá ser el mismo, ok, podrá ser el mismo. Pero desde el momento en que dice podrá, significa que también puede ser distinto. Porque si fuera un requisito que fuera el mismo, debería decir en esta parte, este instrumento deberá ser el mismo del acto o contrato. Si dijera aquí, deberá, ahí sí, no habría opción. Tendría que hacerse en el mismo instrumento. Pero no dice deberá, dice podrá. Y por ello es que yo les repito que es válido hacer la venta y un año después hacer la tradición, o 6 meses, o 3 meses, no importa. Y esto es lo que también hay que tratar de recordar siempre. Y para que surta efectos contra terceros,
deberá inscribirse en el registro público de la propiedad. Si se fijan bien, en la redacción de este artículo dice que la razón de ser de inscribir en el registro público de la propiedad los instrumentos que contienen tradición es para que surta efectos frente a terceros, no para que surta efectos entre las partes. Con lo dicho, voy a resumir diciendo que en el caso de la donación que otorgó en 1980 el señor Pedro Menéndez a sus hijos, esa donación pudo haber sido perfectamente válida y surtir todos los efectos que le son propios entre las partes solamente, es decir, entre él y sus hijos, pero no puede surtir efectos frente a terceros mientras no se inscriba en el registro. Y aparentemente, según los hechos del caso, no se inscribió en el registro. Y al no haberse inscrito en el registro, no surte efectos frente a terceros. Ahora, no vamos a negar que la actuación de este señor fue totalmente perjudicial para los intereses de sus propios hijos. Probablemente lo hizo con eso en mente. Son mis hijos. Ellos no me van a demandar. Ellos no me van a reclamar. De todas maneras, a ellos no les cuesta. Al que le cuesta es a mí. Es cierto, se los doné. Ni siquiera me dieron un 5 partido por la mitad ahí en el 80. Hoy tengo necesidad. Ok, voy a ver cómo hago para suplir mi necesidad. Y no creo que ellos me vayan a reclamar. Lo que pasó por su mente pudo haber sido lo obvio, lo ideal hubiera sido dejar sin efecto la donación, revocarla de alguna manera, dejarla sin efecto, pero no, la dejó eficaz. Pero hoy no puede venir el hijo, el donatario, sin haber inscrito el documento, a pretender que tenga efecto frente a terceros. Miren, lamentablemente el tiempo se nos fue. Pero ahorita vamos a dejarlo aquí porque necesito tomar la asistencia. Voy a dejar de grabar en este momento nomás para tomar la asistencia.